Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Comuna del Samán. Estamos aquí otra vez con Gabriel también en la esquina del Samán. Saludos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como que se para a veces el audio. A ver. Ok, no, se silenció. Ah, ok. Pero bueno, hoy vamos a reaccionar a un video de Armesilla, que es una cuestión que ya habíamos anunciado en un video previo, creo que fue en el de Milei, que creo que lo habíamos anunciado. Sí, creo que sí. Y bueno, ahora se hace realidad, sea cuando sea que salga este video. Y bueno, el video que elegimos, que fue, bueno, Gabriel, porque también fue por influencia de Gabriel. Y vamos a ver qué nos dice. Bueno, ya yo lo he visto, pero creo que me gustaría verlo más veces. Porque dice muchas cosas. Hay muchas cuestiones como por las que hilar, tomar en consideración. Pero bueno, vamos a hacer lo posible pues por analizar lo que nos dice Armesilla. Aunque en esta ocasión, como la figura de Bolívar no es algo a la que conozca tanto, te voy a dejar un poco el trabajo más arduo a ti. Tranquilo. Entonces iniciamos. A ver, play. Vamos a ponerlo un poco más alto. Quiero que vean esta imagen. Es de la proclamación de Gustavo Petro como presidente en Colombia. Por cierto, a Petro dediqué un vídeo en mi canal de YouTube, que dejo abajo la descripción de este vídeo. Como decía, en esta imagen se ve al rey de España, Felipe VI de Borbón, de pie ante la retirada de la espada de Simón Bolívar, que fue la protagonista real del acto de proclamación de la presidencia de Gustavo Petro en Colombia. Cuando entró la espada, el rey permaneció sentado, junto con también el presidente de la República Argentina, el socialdemócrata Alberto Fernández. Sin embargo, se montó un pollo tremendo en España y en otras latitudes por la supuesta actitud maleducada del rey de España, maleducada ante la estatua de Bolívar, que hoy por hoy no es un símbolo institucional del Estado colombiano, sino simplemente una reliquia histórica. Este arma, que se ha convertido en un símbolo del latinoamericanismo y del bolivarianismo, fue robada por la guerrilla del M-19, guerrilla socialdemócrata a la que... Ok, ahí quería hacer un alto. Ok. Bueno, antes de iniciar con lo que el alto que quiero hacer allí es que quisiera resaltar que este video, lo primero que quisiera resaltar de este video estaría vinculado al título del mismo, particularmente en lo que toca al concepto de, vamos a decir, de verdad. La razón de ello va a radicar en la presunción que considero, al menos que se suele esconder detrás del uso de este término. Una presunción que puede condicionar la propia inteligibilidad de la historia de la figura que se va a examinar, que en este caso va a ser el señor Simón Bolívar, eh, pero también porque va a tener un impacto sobre el público que se acerque a este video, a este material, porque va a esperar ya algo, encontrarse con algo de una naturaleza que es definitiva, acabada, finalizada, completa, sin considerar que se trata pues de una cierta historiografía que se marca o que marca su interpretación del pasado dentro de un horizonte bastante, diría, estricto, porque una cosa que va a resaltar mucho en el video de Armesilla es utilizar al Imperio Británico, como que la autonomía de las personas y de los grupos que existían aquí en América es como poca en comparación a la gran influencia que ejerció el Imperio Británico para intentar desmantelar el Imperio Español. O sea, como que nosotros somos unos niños La idea nunca se nos pasó por la cabeza, todo ajá. fue por influencia, manipulación e intervención del Imperio Británico. Claro, entonces es una historiografía bastante estricta, muy cercana a la corriente esta de pensamiento del hispanismo, que defiende pues Armesilla y defienden otras personas. Eh,
es funcional pues a su narrativa, a la narrativa que ellos quieren defender y que quiere defender particularmente Hermesilla. Y al respecto pues me gustaría cerrar con esa primera observación con una cita de Heidegger que dice: el pasado solo se manifiesta con arreglo a la resolución y a la capacidad de apertura de lo que dispone el presente. Y bueno, un presente marcado en todo caso por ya un condicionamiento de carácter de este señor que es hispanista. Bueno, él es entre hispanista, marxista y también el materialismo De Gustavo Bueno, sí. de Gustavo Bueno. Ajá. No sé si quieres Bueno, comentar algo allí sí, sobre sí, eso. iba a comentar algo acerca de los títulos y las intencionalidades en los videos de Hermesilla. Primero, ok, con las intencionalidades, sí. Él ya viene con una intención bien definida, o sea, él ya viene con un corte siempre determinado por su posición tanto como marxista como, no sé si el término aplica o no, de buenista. Me es difícil también opinar sobre Gustavo Bueno porque la verdad no he podido leerlo. Las veces que he intentado leerlo no, vamos a decir que no he estado de ánimo o de humor para adentrarme en sus textos. Siento también que quizás Gustavo Bueno está discutiendo una realidad muy lejana a la mía, o lo estoy malinterpretando, no lo sé. Y Sí, por el otro lado, está el punto de los títulos. Armesillas, él ya lo he dicho antes, él es muy admirador de Dross. Yo en particular detesto Dross, o sea, no detesto, porque tampoco le conozco, ¿no? Sino que he tenido cierto rechazo a la forma en que Dross realiza videos. Entonces, de la verdad sobre Simón Bolívar, esa forma de utilizar las cosas, los títulos y también la forma en que él poco a poco ha ido articulando los videos, estaba muy influenciado por la manera en que Dross hacía sus videos. Entonces, tiene ese aire sensacionalista que toma de la cuestión de Dross. Así que también ese uso de la verdad es básicamente, en mi opinión, de clickbait, ¿ok? De clickbait en el sentido de voy a llamar tu atención. exacto, sí. Es un poco Porque como de por allí. decir, ajá, sí, porque decir que voy a decir la verdad de Simón Bolívar, o sea, me estás diciendo por lo tanto que todo lo que yo conozco por fuera es mentira. Y bueno, él no está revelando algo que dentro de los debates académicos actuales no se sepa ya. Sí, bueno, muchas de las cuestiones que va a decir, por ejemplo, de la masonería o de cuando llegó a Jamaica y de que efectivamente sí pidió ayuda al Imperio Británico, eh, ya eso son cosas que se saben dentro de las distintas corrientes historiográficas que han estudiado la historia de Bolívar. Por lo poco que he podido ver, pues. Me imagino que tú sí podrías confirmar más eso. Bueno, sí, sí pidió ayuda al Imperio Británico, él y básicamente la mitad de Caracas y de Venezuela en ese momento, porque cuando estalla la guerra como tal, Ujú. bueno, básicamente rige la política de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, por lo tanto, al menos de forma temporal. Claro, y una cosa que voy a comentar más adelante es precisamente que España también, el enemigo de enemigo es mi amigo, lo hace precisamente con las 13 colonias, apoyando con Correcto. armas y financiación y otras cosas más. O sea que en realidad es mucho más complejo que solamente un conflicto de dos potencias, de España e Inglaterra. Y la otra cuestión que quería resaltar es que él llama al M-19 una guerrilla socialdemócrata. Y yo no sé de dónde él obtiene esta noción de que el M-19 fue siempre y nace siempre como una Fue guerrilla en su social. momento. Al final, en la última etapa. Es que ese es el problema es que es un oxímoron decir que una guerrilla socialdemócrata. O vas por la vía armada o vas por la vía política en la democracia. Porque no sé, nuevamente no sé de dónde habrá sacado esta cuestión. Porque la afinidad ideológica del M-19 va a cambiar en distintas etapas. Vamos a decir, en la década de los 70 tuvo un aspecto ideológico al inicio, muy al inicio, cuando ya está empezando a conformarse. Lo que tengo entendido es que tenía un aspecto ideológico menos claro, pero posteriormente pues asume una postura como comunista, eh, Es cierto, de eran lo que llamaban guerrillas marxistas. A todo guerrillas pertenecían a una guerrilla marxistas, marxista en ese de momento. carácter también nacionalista, antiimperialista y bolivariana, porque
en una de sus alusiones más tempranas, en la década de los 70, decía algo así como: Bolívar, tu espada vuelve a la lucha de Bolívar continúa, una cosa así. Ujú. Es una reapropiación o resignificación de Bolívar que respondía pues a la pretensión de emplear nuevos elementos, qué sé yo, ideológicos que pudiesen tener una aplicación a la sociedad. Resignificar, digamos, a la figura de Bolívar. Lo cual tiene mucho sentido entonces que se traiga otra vez, no solamente por el robo que menciona, que efectivamente pasó, sino porque ya desde el inicio el M19 tenía una relación particular pues con esa espada, por todo el tema ideológico. Luego en la década de los 80, principios de las décadas de los 80, siguen más o menos con esa línea bolivariana y de guerrilla marxista. Aunque también hay una ruptura con ya digamos la tradición internacionalista, y porque se enfocan o se abogan más a una lucha nacional, pero también comienzan a darse los primeros acercamientos con el gobierno, con el Estado básicamente. Y ya luego, a finales de la década de los 80, porque incluso en esos primeros años de la década de los 80 realizan también incursiones militares. Ellos incluso creo que se metieron en una embajada, fue una embajada de la República Dominicana en Bogotá, y tomaron a varios rehenes, como para algunas exigencias de precisamente de los diálogos que se están empezando a gestar con el Estado. Entonces es ya cuando ya se está acercando el final de la década del 80, entre 1988, 89 y 1991, que entonces comienzan a transitar hacia a decir, bueno, ahora sí vamos a hacer el cambio pues a la vía política, no, la vía armada no nos sirve ya. Entonces ahí es cuando comienzan ya a configurarse como de un carácter socialdemócrata, pero tomando en consideración que iban a abandonar las armas e iban a incursionar en la política. O sea, ya no se veían tanto como una guerrilla como pasaba en la década de los 70 y a principios de la década de los 80. Entonces es un poco, no sé si tendencioso, amarillista, decir M19 la guerrilla socialdemócrata. Deja muchas cosas por fuera. Y también así puesta suena como un oxímoron, porque o vas a disparar o vas a buscar los votos. No puede ser una guerrilla socialdemócrata, no tiene mucho sentido. No, y Pero que también está el hecho de quizás no entender el contexto de guerrillas como el M19, el ELN, la FARC, este tipo de guerrillas que estaban en Colombia, pero también en el resto de América Latina, sí, que era la influencia de los movimientos de liberación nacional. Cuando se producen los movimientos de descolonización en África y en Asia, se termina influenciando cierta parte de esa ideología de vamos a una segunda liberación, pero esta vez de los lazos neocoloniales, como ellos los entendían en ese momento, de las influencias que eran muy fuertes en aquel momento, más que ahorita, de las transnacionales en el continente, en Latinoamérica, porque estaba la lucha, por ejemplo, contra compañías que todavía estaban muy vivas, como la compañía, la United Fruit Company en Guatemala en los años 50. uh-huh, Todas estas luchas se entendían como luchas de liberación nacional, en una concepción muy particular de América Latina. Entonces, quizás por eso es que quizás el discurso de es una guerrilla comunista no te cuadra mucho, por el hecho de que tampoco es que perseguían abiertamente una revolución proletaria como se la entendía en Europa. Era otra cosa, se adaptaba más al contexto de la situación de América Latina. claro. Sí, bueno, iba variando y variando, pero o sea, eran más adaptadas a la situación concreta del continente. Claro, es el problema Entonces, de tratar de cortar con herramientas de análisis que fueron formuladas para Europa o Occidente, como lo quieras llamar, aunque él básicamente aclara que él no cree en la concepción de Occidente, ¿ok? Pero para este mundo de Europa Central y de esta región, herramientas de análisis para esas, emplearlas en América Latina sin tener en cuenta la realidad de América Latina. Sí, hay una dimensión de la hispanidad en América Latina que tiene una influencia, pero no es la central realmente uh-huh, y no es la única. sí, claro. Pero bueno, yo considero que, y eso lo va a confirmar ahorita más adelante, creo que, no sé si lo hizo la mención anteriormente, básicamente vincular, decir, guerrilla socialdemócrata para vincularlo con la categoría de izquierda indefinida de Gustavo Bueno, que es así como los progres, una cosa así.
Sí, yo tengo mis ciertas dudas con eso. Es lo que te comentaba de utilizar unas herramientas que fueron quizás cortadas para pensadas para una realidad en concreto, aplicarlas a otros ambientes, porque quizás Gustavo Bueno, no, una vez más desconozco su obra, cuando crea su sistema de categorías, su sistema de análisis de la realidad política, estaba pensando en América desde el punto de vista de la cultura hispana en América, pero es que la cultura hispana no es la única cosa que determina América. Bueno, yo creo que él estaba pensando más en su propio contexto. La categoría, digamos, de izquierda definida, izquierda indefinida, es para más para su propio contexto. Y creo que tendría más sentido dentro de su contexto por cómo se fue configurando la socialdemocracia en Europa, que comenzó a tener, digamos, más tendencias liberales eh, que de otra naturaleza. Sin embargo, en América Latina la situación es un poco más variada, más compleja. Con esto no quiero decir tampoco que no sea compleja la de La España, europea, claro. la europea, pero es diferente. Más bien, la palabra correcta sería diferente. Hubo intentos de socialdemocracia, sí, pero no fue lo único que aconteció aquí. Un formato parecido, pues puede ser el de Allende, en Chile, a lo que se estaba haciendo, lo que se estaba gestando en Europa. Pero no tiene nada que ver lo que se está gestando en Europa, por ejemplo, con lo que pasó en Cuba, o con lo que pasó en Nicaragua con los sandinistas, Es o, correcto. o incluso lo que sucedía en México, que México también era una situación bastante diferente, mucho más. No sabría cómo catalogar a México, la verdad, pero en ese periodo tenía sus sombras y sus luces, una cosa difícil de entrever. Pero bueno, no es el tema de ahora. Solamente quería pues hacer esa breve acotación del M19. Vamos a Ok, seguir. continuemos. Que perteneció a Gustavo Petro, presidente colombiano, en su juventud. Y su muestra durante su toma de posesión fue una suerte de revancha personal contra el uribismo que gobernó Colombia anteriormente, y también de reconexión de la izquierda indefinida colombiana con la figura histórica de Simón Bolívar. Sin embargo, Viste, era eso. Era lo que decía. Era lo que él lo iba a mencionar. Sí, era su forma de poner qué contexto. Ujú. Como de vincular pues el tema de Petro y la espada. Es porque también eso sería otra vez lo de no reconocer la relación que tenía el M19 desde sus inicios con la espada de Bolívar y con el propio Bolívar. Que hay que hacer una distinción allí entre lo que es Bolívar, la figura histórica, que tiene sus luces y sus sombras, y lo que es el bolivarianismo, Es que es correcto. otra cuestión completamente ya diferente. Es como reapropiarse de ciertas dimensiones de Bolívar, ciertos discursos de Bolívar, ciertas, digamos, ideas de esta figura para reivindicarlas o reutilizarlas en escenarios en nuevos escenarios, pues lo que tú mencionabas anteriormente, ya no el colonialismo estrictamente en relación con España, sino ahora ese nuevo neocolonialismo que ya con el Imperio Británico, con Estados Unidos y con otros actores posteriores. Seguimos. este pequeño incidente diplomático, que quedará en nada como anécdota simplemente, permite abrir el debate histórico y político sobre una de las figuras más importantes y controvertidas de la historia de los pueblos hispanoamericanos, la del llamado libertador Simón Bolívar. ¿Quién fue Simón Bolívar? Este vídeo lo realizo para hablar sobre la verdad de su persona, más allá de mitos y leyendas, de condenas y de hagiografías. Es hora de revisar la historia de nuestras naciones, de su formación histórica y política, y de revisar... Cuando dice de nuestras naciones, sería como incluir a España como parte del nosotros. Supongo que sí. Em, o- no sé qué tan influyente e importante haya sido Bolívar para la historia de España. De hecho,
Al parecer creo que cuando enseñan historia historia en España, en esa parte creo que le dedican si acaso unos pocos párrafos realmente. Eh, Tampoco se me ocurre en qué puede haber influenciado Bolívar en el desarrollo político de España. O sea, yo no puedo, por ejemplo, considerar a Bolívar como un actor fundamental en la caída o en el desmembramiento del Imperio Español. Si acaso un protagonista de la historia, sí, porque participó como comandante del ejército, pero él no era el único. No. O sea, Digo, tenías entre las grandes figuras, tenías al lado de Bolívar, tenías a personas como San Martín, tenías todo lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en el virreinato de México, que se llamarían, sí, lo en que la era zona de México. México, luego Chile, Río de la Plata. Ajá, esas zonas no tuvieron absolutamente nada que ver con Bolívar. Y lo que es interesante, que no mencionan allí, él no menciona, es como realmente lo que podemos llamar el colapso del imperio colonial español ocurrió en América casi de forma simultánea en todas partes. Cuando tú revisas los momentos en que se hacen las declaraciones de independencia, las diferencias casi siempre son de meses. Ujú. Es decir, o sea, casi todo eso ocurre de manera simultánea. Ahí pasaba algo más, no podemos decir que era culpa de una única persona. Es un fenómeno muy complejo. Igual que yo no voy a decir que Atila al invadir Roma al invadir los territorios del Imperio Romano fue el que derrumbó Roma, no. Fue un periodo extenso la caída del Imperio Romano y Claro. complejo. Sí, fue una cuestión, digamos, bastante compleja. Y como dices, las figuras y actores políticos e históricos de ambos bandos, tanto el bando realista como el bando separatista, independentista, fueron variadas. Eh, por mencionar algunos, pues los que mencionaste, San Martín, Bolívar, bueno, Miranda hasta cierto punto también, antes de que se uniese al bando realista. Sucre, ¿qué Sucre más? fue un mariscal, mariscal importante también, sí. En Colombia tenemos no uno, sino un séquito completo de hombres de armas importantes. Aquí en Venezuela de Colombia conocemos solamente Santander por su relación Ujú. con Bolívar, una disputa muy importante que tuvieron Bolívar y Santander, pero Santander no era el único. Claro, eran varios más. Entonces sí, es como dices, es complicado. Pero, pero también habría que hacer una cuestión, y es que a partir de la ruptura con España, hay toda una tradición filosófica que tiene ya sus orígenes durante el mismo periodo colonial. Ya había una. Creo que eso fue particularmente en el siglo XVIII. Algunos autores ya comenzaban a escribir tratados en donde se recalcaba una diferencia. Creo que eso lo escuché de Dussel, que ya se marcaba una diferencia en el pensamiento de los, vamos a decir en ese momento, los españoles del continente versus los españoles de la península, que se Sí, sí, había sentían una ya diferencia como importante. que se sentían ya como algo diferenciado. O sea, ya había una conciencia de diferencia, tanto en los criollos como en otros grupos de, ¿cómo se llama? En otros de los grupos de lo que ellos llamaban en ese momento las castas. Sí, las castas, pero otros grupos que no eran ¿cómo se llama? Los campesinos, ni los esclavos, ni nada, sino una que estaba como entre los criollos y estos, que también tenían como. Hay Ahí algunos referentes. estaban, ahí estaban, aquí en Venezuela se les llamaban a esos los blancos de orilla. Bueno, era un poco como esos grupos comenzaban ya a sentir esa variación. Y ya luego cuando se produce la separación, hay toda una reflexión que comienza a gestarse con respecto a la pregunta de la identidad, pues ¿qué somos? Como algo diferenciado a los pueblos que existían antes de la llegada de los europeos y además también distintos de los propios europeos. Y esto no quiere decir que la pregunta por la identidad no existía en otros territorios, incluido, vamos a decir, el de la propia España, que también tuvo todo su conflicto
con sus orígenes y con su identidad, que es algo que ellos discuten mucho, por ejemplo, de cuándo se puede hablar de los inicios de España, si fue con la unión esta del Reino de Castilla y León, que fue cuando sacaron A los judíos, a los moros y a los musulmanes. a los moros del sur de España, o si fue una cosa posterior, si fue ya entrado siglo XIX o una cuestión por el estilo. Pero bueno, nuestra génesis es el resultado de un choque de culturas diversas que ya poseían sus propias identidades, con el agregado de que hubo primero un proceso de aculturación durante prácticamente todo el siglo XVI, es decir, la imposición de una cultura dominante que era traída de Europa. Y luego también comienza a darse también otros procesos de lo que... Eso lo dijo un cubano, pero ahora no recuerdo el nombre. Él fue el que acuñó ese término de transculturación. Aunque eso ya tiene también sus orígenes también en lo que era el siglo XVI. Pero era más particularmente entre los pueblos indígenas y las personas traídas de África, del continente africano, que comenzaron como a mezclar diversos elementos o fusionar diversos elementos culturales de ambas identidades. Y ahí surgen también otras nuevas identidades producto de esa mezcla. Pero bueno, el punto es posterior ya al siglo XVIII. También ha ocurrido ya un proceso de transculturación un poco más extenso. A diferencia de lo que hubo en el siglo XVI, que sí fue como que toma catolicismo, toma, qué sé yo, ¿cómo se llama esto? Filosofía, derecho europeo, derecho romano, cosas así. Y el pensamiento, digamos, de los pueblos originarios relegado, rechazado, muchas veces demonizado. Y esa es una pregunta que incluso a día de hoy sigue siendo objeto de reflexión. Al menos aquí en Panamá, por ejemplo, buena parte del siglo XX eso fue un tema bastante presente en el campo de la filosofía en torno, digamos, al problema de la identidad. De la identidad, de qué define a un panameño. Claro, ¿qué es ser panameño? Y eso es una cuestión que también le ha pasado a otras poblaciones. Bueno, me puedo acordar el caso de Leopoldo Sea en México, pero hay otros más. Ahora no me viene así como a la memoria, pero hay otros más. Y en Venezuela me imagino que también eso fue un tema, un problema. En Venezuela siempre ha habido ese debate presente, aunque no ha sido, ¿cómo se llama? Central, pero siempre ha habido el debate de que cuando empiezas a entrar en detalles que definen lo que llaman la venezolanidad, te das cuenta que no hay nada claro. Pero realmente no hay, o sea, no hay un debate muy importante acerca de la identidad venezolana. Gran parte de la identidad venezolana se ha logrado fundar hasta ahora, por ejemplo, en el mito, ahí sí vamos a tomarlo, en el mito tanto del bolivarianismo como de ciertos aspectos de lo que podemos decir lo popular. Uh-huh. Ok, porque aparte de la guerra de independencia, lo que llaman la guerra de independencia, ese periodo entre 1811, la declaración de la Primera República, y 1821, la batalla de Carabobo, se funda un primer elemento, una identificación con estos sectores del mantuanaje de la aristocracia criolla venezolana y de sus objetivos de fundar una república. Pero después de eso viene una segunda guerra muy importante, que es lo que se conoce como la irrupción de las... a veces algunos historiadores lo llaman la irrupción de las masas venezolanas en la historia, o de los sectores populares en la historia, que es la Guerra Federal. La Guerra Federal fue una guerra civil que fue tan sangrienta y tan terrible como la Guerra de Independencia. Y en esos 5 años, básicamente, se derribó todo lo que había logrado construir los restos del mantonaje, todo lo que había logrado construir la aristocracia militar venezolana que sobrevivió a la guerra, que ganó la guerra. Eso se destruye por completo y se instaura el sistema federal, lo que se conoce como la Cuarta República, creo que sería esa. No, el sistema federal. El sistema federal venezolano, que básicamente perdura hasta la actualidad.
Ya. Bueno, Entonces siempre se concibió como esa dualidad de esos elementos del mestizaje venezolano contra lo que quedaba de las castas blancas venezolanas que sobrevivieron a la guerra de independencia. Que por cierto, hay una particularidad de la guerra de independencia venezolana que creo que me lo menciona Armesillas en este contexto. La guerra de independencia por ejemplo, en Colombia, básicamente fue una guerra civil con frentes relativamente estáticos o fijos. Se divide la República de Cundinamarca por un lado, Cartagena y esta gente por otro. Y siempre hubo ese enfrentamiento hasta que poco a poco fueron logrando cercar los núcleos de resistencia realista. Y bueno, el último golpe de gracia lo tienen Bolívar y Sucre cuando aplastan la insurrección de Pasto, que por cierto está considerado uno de los mayores crímenes de la historia en América. mm, Sí, siempre creo que una vez lo comentamos. Si tú encuentras a un detractor de Bolívar, los detractores más fuertes de Bolívar siempre lo vas a encontrar que son lo que llaman pastusos, o sea, de la región de Pasto en Colombia. Después de ellos, los peruanos. sí. Bueno, Y bueno, no, para cerrar la idea, era eso. Fue una guerra en Venezuela, fue muy sangrienta, que implicó muchos cambios de bando. O sea, el territorio venezolano, lo que es ahorita Venezuela, el territorio de la Capitanía General de Venezuela durante la guerra de independencia, cambió muchas veces de posesión y de bando. Una y otra vez. Por ejemplo, Primera República, que nace en 1811, cae en 1812. Segunda República nace en 1813, cae en 1814. Tercera República es la que si bien tiene más o menos estable y básicamente era un reducto de supervivencia de ellos en los llanos. Y hubo, por supuesto, también lo que podemos decir la invasión, que fue cuando no Monteverde, el otro que es el pacificador Morillo llega finalmente con las tropas españolas que vienen de la península, viene con los veteranos de la guerra contra Napoleón, desembarcan en Venezuela y en Cartagena a sofocar la rebelión y bueno, básicamente allí vuelve otra vez a cambiar de manos el territorio otra vez. Todo ese montón de cambios implicó que también estalla, eso es algo que sí no menciona Armesillas, lo que se conoce como una guerra de colores en Venezuela. Esa guerra de colores terminó por básicamente aniquilar a todo el mantuanaje o la aristocracia criolla. Sobrevivieron muy pocos. Cuando Bolívar llega al final de la guerra, de lo que eran su casta, por decirlo así, quedaban él y quizás 1000 personas más. sí, lo cual más adelante también explica, y bueno, eso también es otra cosa que podemos abordar más adelante, explica precisamente la venganza como la sed de venganza contra los españoles. Todos esos fusilamientos, que igual eso no lo justifica, porque como has mencionado, se cometieron crímenes de guerra, pero todos esos fusilamientos y acabar con gente, creo que incluso se metieron en un hospital. Como a... No a fusilar, pero no me acuerdo qué fue lo que hicieron en el hospital, que como que luego si lo fusilaron o no. Eso, si no me equivoco, fueron los eventos de La Guaira. Eso fueron, creo que en el 14. El año 14 es conocido como el año terrible de Venezuela. Uh-huh. En el año 14, cuando están ellos luchando contra Boves, que es el máximo representante, se puede decir, de los realistas en Venezuela, superior a lo que fue Morillo o lo que fue Monteverde, tenían el problema de que no lograban mantener el control. La República, en ese momento será la Segunda República, nunca fue realmente muy popular entre las masas venezolanas. Las masas venezolanas eran, para ese momento, pro-realistas, por el hecho de que quienes se estaban rebelando eran precisamente los mantuanos, la aristocracia criolla, y obviamente había un conflicto de clases y de castas allí presente. Ellos se van del lado del rey porque se oponían a la aristocracia criolla. Pero bueno, vamos a ver eso para más después. Sí, estos son detalles que Armesillas los va a tocar ahora más adelante. Creo que se los pasa por alto. Él desconoce mucho de esos aspectos o... los menciona, no los menciona directamente, sino como que al momento de hablar con ellos de cosas relativas a ellos, no contextualiza esa parte. Bueno, sí, apenas llevamos 2 minutos. Sí. Así que vamos, porque ahora creo que va a mencionar el nombre completo de Bolívar y cosas así, y el árbol genealógico. También los medios y fines de las personas que las construyeron. Pero antes de empezar, pulgar arriba, deja tu comentario abajo, suscríbete a mi canal para más vídeos de materialismo político, comparte este vídeo en tus redes sociales. Sin más, comencemos.
Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar. ¿Qué pasó? Iba a darle yo y se me olvidó que estoy viendo tu pantalla. Ay, no sé qué pasó ahora. Ah, una Publicidad. publicidad. Bueno, esto lo voy a tener que quitar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, ese es el nombre completo de Simón Bolívar, nació en Caracas, entonces Capitanía General de Venezuela, dentro del Virreinato de Nueva Granada en el Imperio Español. Nació en el año 1783. El 24 de julio, concretamente. Era hijo de Juan Vicente Bolívar y Ponte, uno de los hacendados más ricos del Virreinato de Nueva Granada, que llegó a solicitar el marquesado de San Luis para poder convertirse en aristócrata. Por cierto, nunca obtuvo el marquesado, y esto es importante para entender a la clase social a la que pertenecía Bolívar y por qué ¿Puedes se poner la levantó pausa en ese contra momento? el Imperio Español. Sí. No sé si querías comentar algo también del Ok, nombre de Bolívar. Lo del nombre, eso fue no sé por qué le llamó la atención a Hermesillas, pero al menos aquí en Venezuela eso es un lugar común. Todo el mundo se lo sabe, desde los niños más pequeños hasta los adultos. Es un chiste común que cuando tú quieres llamar a alguien por algo, lo que sea, y por echarle broma, le dices fulanito de tal de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte. Le anexas el nombre de Bolívar. Es un lugar común, o sea, todo el mundo lo conoce y sabe de alguna manera que Bolívar venía de una familia aristocrática. Cuando tú vas a Caracas, los que son del interior del país en Venezuela van a Caracas, tienen que tomar la autopista regional del centro, y desde la autopista regional del centro siempre se ve una hacienda que lo conocen, una casona enorme que está en como una colina, que se conoce como la hacienda San Mateo, que era la hacienda de la familia de Bolívar, del padre de Bolívar de hecho, porque si no me equivoco él era uno de estos cuerpos de milicias de blancos. Él era jefe del cuerpo de milicias de blancos de la zona de Aragua. Y a Bolívar le tocaba esa parte. Aparte de tener la propiedad en Caracas, ellos pasaban la mayor parte del tiempo de niño en San Mateo, en la hacienda de San Mateo, donde tenían básicamente los cultivos y las plantaciones. Aparte que creo, si no me equivoco, también tenían minas de oro. Sí, todo el mundo, aquí en Venezuela, todo el mundo sabe que Bolívar era de las familias más ricas de Venezuela. Lo del marquesado no sé por qué lo considera importante para entender a la clase política venezolana. Eso él lo menciona así como más adelante, como una cosa que dice como ¿qué era lo que decía? Él mencionaba como que, bueno, España le había negado a su padre la condición de marqués. Y no me acuerdo qué era lo que estaba diciendo en ese momento. Quizás era como ya por el minuto, entre el minuto 20 y el minuto 30 dice por una cosa por así. Tengo entendido que Bolívar él como tal no negoció mucho eso. Quien estaba en esas negociaciones era su hermano. Claro, pero esas palabras o esa alusión que hace Armesilla, lo que yo creo que permite entrever, o lo que permite, digamos, interpretar, es que en parte, no completamente, porque él va a dar otras razones más adelante, en parte el odio de Bolívar hacia España se debía precisamente a que se le negó el título de marqués a su padre. O sea, hay una serie de alusiones durante el video como por esa línea, como creo que normalmente no me acuerdo exactamente en qué momento lo dice, como se siente como de esa naturaleza, pero bueno, ya esto es como una, ¿cómo diría yo? Un poco como especulativo. Sí estaban en negociaciones. El padre de Bolívar muere cuando él estaba muy pequeño. Él no llegó a tener mucho trato con su padre, que técnicamente no lo conoció. Creo que muere cuando Bolívar tendría 4 o 5 años o menos, algo así. Y la madre muere un tiempo después. Muere cuando él tendría como 8 o 9 años. El negocio para tratar de gestionar el marquesado lo dirigió el hermano de Bolívar, no recuerdo su nombre ahorita, el hermano menor de él. Y él era el que estaba haciendo todos esos negocios y todas esas cosas. Nunca, es cierto, nunca prosperó, pero es porque ese título de marquesado tú estás compitiendo junto con otras personas y obviamente se paga, ¿no? Y no sé muy bien cómo es el procedimiento, pero tiene que ver con los procesos de limpieza de sangre
que eran muy comunes aquí en América. Ya, pero bueno, no sé, ahí no sabría, digamos, cómo interpretar eso, porque nuevamente las alusiones que él hace, es que yo no sé si él más adelante vuelve a mencionar eso, pero me da la impresión Creo de que que no por lo ahí. vuelve a mencionar. Sí, es que él por el minuto, entre el minuto 20 y 30, si mal no me acuerdo, hay una vuelta a mencionar esa cuestión, otra vez. Y me parece que es dentro de esos términos que he mencionado. Pero ya eso sería como un poco especulativo, pero igual sería mejor esperar a ver ese minuto para estar como seguro. Y otra, no sé, ¿eso es lo que querías comentar del padre o le doy play? Ah, bueno, lo del padre, el padre, por cierto, era considerado un tipo bastante déspota y no era muy querido en la región de Aragua. De hecho, hay registro de varios procesos en contra del padre de Bolívar que, dato curioso, emprendieron esclavos algunos de ellos. Sí, sí, que de hecho también Armesilla lo menciona. Con el cacao, creo que era que tenían unas plantaciones y Tenían ahí. unas plantaciones y hubo unas denuncias de abusos a unas esclavas. Claro, es que ese sistema, ese sistema, digamos, de castas, ese sistema de estamentos, fue precisamente y crece precisamente gracias o dentro de las mecánicas y normas que establece pues precisamente el imperio generador que defienden los hispanistas. O sea, el padre de Simón Bolívar, que como, bueno, como dice ese, muy déspota y todo lo demás, no era como un, una persona anormal dentro de su estamento, no era fuera de lo común, pues, tener unos comportamientos déspotas o autoritarios, o incluso solamente, pues, el puro hecho de utilizar su poder para su poder, su riqueza y sus contactos para cuestiones que los beneficiaran a ellos. Entonces, bueno, es curioso cómo, por ejemplo, se hace mención de estos datos, pero no se establece que pues, son todos grupos que precisamente se gestan y crecen en el entorno que habilita el imperio español. Y que había un marco de derecho regulatorio para ello. Muchas de las cosas que se saben de lo que pasaba en ese momento que está por los registros en libros de actas y en las partes de los tribunales. Se sabe muchos de esos detalles por eso, porque tampoco es que sobrevivieron tantas cartas como uno quisiera. O sea, la guerra en Venezuela acabó con muchos de los registros de cartas y ese tipo de cosas, pero sobrevivieron sobre todo los registros de actas que de cuestiones de justicia que a veces terminaban siempre por llevarse a la parte de justicia mayor, que quedaban casi todas. En ese momento te ibas a Santo Domingo primero y después, es cierto, como menciona Mesilla, la parte de la administración de justicia pasa al Virreinato de la Nueva Granada. Lo que por cierto fue siempre motivo de conflictos y de problemas, porque aunque pareciera que el Virreinato de la Nueva Granada, o sea, Bogotá y esa zona es más cercano, realmente te quedaba más cerca para Caracas hacerlo por Santo Domingo, por las rutas comerciales. Sí, pero bueno, eh, era una cuestión, eran gente de su momento, gente de su época. No sé si le sigo dando play. Sí, vamos a darle play. Apenas, Dios mío, llevamos apenas 3 minutos. El padre de Simón Bolívar fue también procurador en Caracas y teniente del gobernador de Puerto Rico, Felipe Ramírez de Estenoz, y posteriormente administrador de la Real Hacienda, designado por el gobernador entonces de Venezuela, José Solano. María Concepción Palacios Aguirre Ariztia Sojoblanco Herrera fue la madre de Simón Bolívar, también de familia rica funcionarial, y por tanto también una familia muy poderosa en el virreinato de Nueva Granada. La madre de Bolívar era descendiente del conquistador Francisco de Infante, y este, además, pertenecía al linaje familiar del rey castellano Fernando III el Santo. Pero no solo eso, y atención porque esto es información prácticamente exclusiva de este vídeo. Lo que a continuación voy a contar sobre el linaje de Simón Bolívar es información e investigación proporcionada por Rafael Maldonado de Guevara,
abogado y actual director del Departamento de Comunicación de la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, y pariente muy lejano de Simón Bolívar, que además me ha proporcionado el árbol genealógico de Bolívar que voy a presentar a continuación, que fue realizado por Rafael Fuentes Carballo en el año 1974. Por otra parte, esta información también fue investigada por el cronista oficial de la ciudad de Almagro, en la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en España, Arcadio Calvo. Y Almagro es una ciudad muy importante para entender el linaje familiar de Simón Bolívar. Ahora veremos por qué. Simón Bolívar fue trastaranieto, y esto significa nieto cuarto, hijo de tataranieto, de Diego Manuel de Hedler y Gámez, hijo de Manuel de Hedler y Juren, gran burgués venida noble que disfrutó de una envidiable posición económica en España, concretamente en la ciudad de Almagro, en Ciudad Real. Manuel Hedler No y tengo ni Juren idea de fue quiénes son. a su vez hijo de Juan de... Es el trazado que hace de la genealogía de Bolívar hasta la familia esta alemana de los Fúcares. Hasta los Fugger o los Fugger, sí. No sé no sé a dónde quieres llegar con eso tampoco. Sí, es que yo O sea, no, yo tampoco ya el hecho de, lo entiendo. ya el hecho de que me digas que la familia de Bolívar era la más rica, una de las más ricas de Venezuela en ese momento, de la Capitanía General de Venezuela, y que estaban esperando el título de marqués y que descendías de conquistadores, eso es un lugar común. Ujú. No sé qué me quieres llegar con eso. Si no mal recuerdo, en esta parte del video, él comenta que está relacionado vinculado a la familia de los Fugger, Ujú. y que por lo tanto estaba emparentado con, de alguna manera, los orígenes del capitalismo. Y bueno, si a eso vamos, hasta yo puedo estar emparentado con ellos. Ok, a estas Sí, alturas con de la los vida, después orígenes. de 300, 400 años, no sé. Con los orígenes Creo que... del capitalismo este, ¿cómo se llama? El protestante, capitalismo Ajá, protestante exacto. Y de Alemania, siglo XVI. si a eso vamos, yo también soy descendiente de Genghis Khan y no, eso no significa nada. Sí, claro, es que yo no entiendo de qué sirve hacer alusión al árbol genealógico de Bolívar, porque es un poco parecido a lo que pasa con lo que él va a decir luego con el Imperio Británico. Es quitarle autonomía al propio Bolívar. Es decir, como que, bueno, Bolívar está condicionado por quienes fueron sus parientes tatarabuelos más lejanos, que vamos a decir son caracterizados como pioneros del capitalismo del siglo XVI, y por lo que hacía el Imperio británico. O sea, por sus orígenes y por su... ¿cómo se llama? Por lo que la influencia del Imperio Británico. Bueno, y más adelante va a hablar, no sé, de Humboldt y otras cosas así. O sea, al final Bolívar es como... Es casi como un PLL que está así como influenciado por todo el mundo, pero que no desarrolla pensamiento propio, no tiene autonomía propia. Es todo como condicionado por un montón de cosas, pero que no es un individuo, no es propiamente un individuo, no tiene en ningún momento como esa caracterización. Sí, O al menos esa es la ok. impresión que tengo. Sí, me dio la misma impresión, pero al mismo tiempo es también el gran culpable y el gran responsable en el video. Claro. Otra cosa que me llama a mí la atención, yo puedo hacer una genealogía de Bolívar. Sería interesante en la medida en que esa genealogía me ayuda a mí a demostrar los vínculos de propiedad, de participación política y de peso político, y me explicarían a mí el papel que juega él en los acontecimientos de Venezuela en ese momento. Pero en todo caso, no me serviría de nada los vínculos de Bolívar con su familia española en el siglo XIV-XV. Me servirían en la medida en que esa familia llega a Venezuela, posiblemente en el mismo siglo XVIII, y se establecen. Allí podría servirme de algo, pero realmente la familia de Bolívar está en Venezuela desde los tiempos de la conquista. ¿Ok? Que tú puedes registrar en la evolución en los trazos del apellido Bolívar. Entonces, una vez que llegan a América, en mi opinión, yo llegaría, si acaso, a contarme esos detalles hasta el siglo XVII. Más atrás de eso, los datos me son inútiles para tratar de entender lo que pasa con Bolívar en el periodo de su vida en el siglo XIX.
Por cierto, que hace poco hice la mención de que el proceso de aculturación era en el siglo XVI, no, fue en el siglo XVII, en los 1600. 1600, siglo XVII. Porque No, el sí. siglo XVI fue La conquista como tal, el momento conquista, de implantar lo que ellos armada llaman. ya, más armada. Hay una categoría que se crea en la historiografía latinoamericana para ese tema. No recuerdo, no sé muy bien de quién es el autor de la categoría. Yo lo conozco habiendo estudiado un historiador venezolano que se llama Germán Carrera Damas, muy conocido, creo que todavía está vivo. Y el Germán Carrera Damas utiliza la categoría de implantación cultural o de proceso de implantación para hablar de cómo se fue trayendo, o sea, cómo se fueron creando núcleos implantados de cultura desde el área europea hasta acá y cómo, porque cuando Carrera Damas y los historiadores venezolanos en ese momento estudian el desarrollo de la colonia, lo que notan es que hay esos puntos de choque y el proceso vamos a decirlo así, de mestizaje cultural ocurre en la mezcla, en el punto geográfico en que se vinculan los dos, ¿ok? Porque están los núcleos centrales, que son, vamos a decir, las ciudades españolas, que están habitadas netamente por españoles durante la colonia, en el proceso de conquista, donde se está implantando la cultura. Más adelante están los pueblos de indios, las zonas de misiones donde coinciden las dos culturas y donde se impone la cultura española y la religión católica. Y después están los espacios como tal de los pueblos originarios, donde va empujándose progresivamente hacia el Amazonas, por ejemplo, la cultura de los pueblos originarios que estaban allí. Ellos llaman a eso el proceso de implantación cultural. Ojo, Carrera Damas no es precisamente, y estos historiadores no son precisamente latinoamericanistas. Ujú. Y bueno, sí, eso igual de alguna u otra manera, eso que mencionas, ese proceso también ocurre en otros territorios de América Latina. Eso es parte como de la situación general. Em, en Panamá pasa algo parecido a esos procesos, em, digámoslo, ¿cómo es que se llamaban estas cuestiones? El término que utilizaste, de hecho, en donde mantenían a las poblaciones indígenas que luego los Ah, los utilizaban pueblos como de indios. que las manos de obra. Sí, Ellos le decían pueblos de indios, sí, creo que le decían pueblos de indios como tal, que eran, o pueblos de misión, asentamientos de indios, pueblos de misiones, algo así era el nombre, porque eran fundados por misioneros como tal. sí, sí. Y funcionaban, digamos, para las haciendas de terratenientes, sembradíos y demás, y luego también para el tema de las minas. Aunque luego terminaron trayendo a esclavos de África para los trabajos estos de minería. Sí, porque realmente no se daban abasto con la población. Ellos decían que era que la población indígena, la población originaria, los indios, como le decían, no eran aptos para el trabajo. No, no es que no eran aptos para el trabajo, es que estabas explotándolos y obviamente te tienes que traer gente de afuera para suplir las faltas que estaba y esto los cuidabas un poquito más porque te salieron más caros, Claro. porque tuviste que pagarlos. Era el tema de la mercantilización de la vida humana, propio de un régimen esclavista que, ojo, yo entiendo lo que quiere decir Armesillas. El imperio español no era esclavista como tal. De hecho, hubieron muchas leyes que prohibieron la conversión de los indios, como la toma de los indios como esclavos y todo eso. Sí, esas leyes existieron, pero la cuestión era que se aplicaran o no en la práctica y hay muchos testimonios de que no se aplicaban en la práctica y que había un proceso real de esclavización de la población originaria. Y no solamente eso, incluso cuando, por ejemplo, no se practicaba lo que era la esclavitud en términos estrictos, el otro elemento era ser súbditos de la corona. Y ser súbditos de la corona era igual otra forma de estar sometido también a las directrices y a la autoridad española. O sea, con la única diferencia, yo no sé si ellos pagaban impuestos como súbditos, pero en alguna u otra medida estaban sujetos a las directrices y a la norma española. Entonces, no sé, tenían que trabajar, también digamos las posibilidades de trabajo que poseían, también tenían que someterse también a la cultura española, abandonar sus creencias, sus raíces. En Panamá en el siglo XVIII hubo un caso que menciona un historiador, ahora no me acuerdo el nombre de él, Alfredo Castillero Calvo,
que menciona que lo tratan, en ese momento la Iglesia Católica lo trata como un evento de brujería, pero que en realidad era sencillamente los pueblos originarios, o lo que entendí, bueno, de esa lectura, de lo que me acuerdo, eran los pueblos originarios intentando rescatar como sus tradiciones. Entonces pasa algo completamente fuera de lo pensado, porque era como mandar una comitiva con, no me acuerdo si era un obispo, pero era una autoridad jerárquica de la iglesia de bastante rango, que la envían a esa región, y eso se llama la provincia del Veraguas, en un poblado que apenas tenía como 500 personas en aquel momento, pues, porque ahora tiene muchas más personas. Tampoco tantas, pero vamos a decir, una cosa como mandar un jerarca con un montón de gente para ver cómo se soluciona un, entre comillas, caso de brujería en un poblado metido en las montañas. Es Un como, problema menor a todas luces. claro, es una cuestión como nuevamente de ese proceso de aculturación, que tiene que ver más con eso que con el hecho de que realmente les preocupase una cuestión de brujería. O sea, había movimientos sencillamente, o no movimientos, sino gente que estaba pues practicando las tradiciones de lo que fue su cultura, pues de la que se fue su cultura oprimida durante mucho tiempo. Pero bueno, sí, no sé por qué hacer alusión al árbol genealógico de Bolívar. La verdad, esa parte es como que, bueno, y hay un momento más adelante, él lo va a mencionar, de que también tiene una conexión con el señor este de Vox, Iván de Espinosa, como un pariente lejano de Bolívar. O sea, ¿por qué? Bueno, si a eso vamos, Capriles también es pariente lejano de Bolívar por el lado materno de Bolívar. Es descendiente, si no me equivoco, de los Aristiguieta, que eran primos de la esposa de Bolívar. Perdón, de la madre de Bolívar. Claro, yo la verdad, esas conexiones no, No sé de qué te pueden servir. no, tampoco. Bueno, vamos a seguir. No sé, ¿será que somos Te americanos y juren, ellos nombre europeos y no nos importa? Puede ser. castellanizado de Johann von Schouren, quien fuera administrador en España de los negocios de la familia Fúcar, castellanización de Fugger. La familia Fugger o Fúcar, de origen germánico, fue una de las familias pioneras del capitalismo financiero en los siglos XV y XVI, y gran soporte económico de la monarquía de Carlos I en España, el primer rey de la dinastía Habsburgo que reinó en España y en el Imperio Español. Ya he dicho que Manuel de Hedler y Juren fue hijo de Juan de Juren, y Juan de Juren tuvo a Manuel junto con Ana Espinosa de los Monteros, familia descendiente de guardias reales de la corona de Castilla en la Edad Media. Los Espinosa de los Monteros son una de las familias nobles más importantes de la historia de España. Y sí, esto significa que Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, es pariente lejano de Simón Bolívar. Por tanto, y ya independiente. Familia descendiente de guardias reales. Perdón. Tranquilo. Lo que estás comentando de que de Vox es familia de pariente lejano de Bolívar. Corona Bueno, si eso de vamos, yo también Castilla. creo que soy pariente lejano de Gengis Khan. En la Edad Media. Los Espinosa de los Monteros son una de las familias nobles más importantes de la historia de España. Y sí, esto significa que Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, es pariente lejano de Simón Bolívar. Esa parte me parece bastante como no sé, absurda. Si lo mencionaras como una curiosidad y algo jocoso, te lo paso. Pero no entiendo cuál es el propósito en la narración. No, y la otra cosa es, dice, bueno, eso lo va a decir ahorita más adelante. Por lo tanto, Simón Bolívar, la familia de Simón Bolívar en Venezuela, era descendiente de gran burgueses del Sacro Imperio Romano Germánico que tuvieron una gran importancia en la gestión económica del Reino de España en el siglo XVI y XVII. Es esa cuestión. No entiendo cuál es la... Bueno, los dos no lo entendemos. Pero también es nuevamente lo mismo de presuponer que esta ascendencia de Bolívar tiene algún tipo de relevancia.
sobre la propia figura, sobre la propia autonomía, sobre el propio pensamiento O sobre los acontecimientos en que él participó. sobre los acontecimientos que él participó, sobre, digamos, el desarrollo histórico en el que el tiempo, la época en la que él estuvo, formó parte. Yo entiendo cuando tú haces una genealogía, en mi opinión, que tu padre es importante en la determinación de tu personalidad, que tu abuelo de alguna manera lo es, y quizás llegaría hasta tu bisabuelo si tengo los datos suficientes para rastrear que hubo algún rasgo de conducta que tú heredaste hasta allá. Pero hasta allí, de ahí más para atrás, me parece irrelevante. O sea, hasta más para atrás estamos hablando de un siglo antes. Sí, y bueno, la otra cuestión es que yo podría poner como contraejemplo a la persona que Armesilla tiene en su camisa. Porque el Che Ah, bueno, Guevara, cierto. el che Guevara ha sido catalogado, si no estoy mal, en algún video, no me acuerdo cuál, como un hispanista, como un gran hispanista, uno de los suyos, pues. Pero el padre del Che Guevara mantenía vínculos con la aristocracia argentina, local, un burgués también, con negocios y demás de ese tipo. Creo que, no sé, en temas terratenientes o comerciales. Y también por el lado materno tenía antepasados que se remontaban al general José de la Serna e Hinojosa, que fue virrey del Perú. Entonces, bajo esa mirada, debemos presuponer que el Che reflejaba los valores, intereses, motivos e ideales de quienes fueron sus antepasados de origen aristócrata y burgués. Mm, no, yo al menos no lo veo así. O sea, al Che Guevara tú lo tienes que estudiar en base a cuestiones, digamos, propias de sus circunstancias, propias de los hechos en los que él estuvo involucrado, propia de todo lo que lo atravesó en vida, en vida. Eso es lo mismo que tienes que hacer con, con Bolívar. Con Bolívar. Entonces sería como Con igualmente Bolívar, absurdo si lo haces con el Che, hacerlo también, creo yo, pues, creo que es absurdo hacerlo también con el caso de Bolívar. no, con el caso de Bolívar tienes un hiato más grande. Porque no solamente las circunstancias en las que tú vives, es que en el momento en que la familia de Bolívar salta, la familia Bolívar salta de España, de la península, a establecerse en América, hay una ruptura total allí. O sea, de ahí en adelante eso se separa y no vuelve a unirse nunca más con lo que era la familia en el continente, en el viejo continente. O No sea, hay si una... pasa ahorita, si eso pasa ahorita, con todas las posibilidades de comunicaciones, imagínate en aquel momento que, como me dijo un amigo, eso de que tú saltas, te montas en un barco para irte de España a América, era como decir que te montas en aquel momento equivalente a decir que te montas en un transbordador y que vas de aquí a la luna. No sabes ni siquiera si vas a llegar, si el barco se hunde en el camino. Claro, aparte que era un viaje de varios meses, luego cuando llegabas era ya difícil como salir de ese territorio, retornar otra vez a España. Y ese es el caso de muchas familias que tuvieron que, pues, en efecto, ingresar y quedarse en el territorio. Te quedabas en el territorio. Con el paso del tiempo, sí, para finales del siglo XVIII había mucha más comunicación, pero no era una comunicación tan fluida. O sea, tú mandabas a los hijos, los aristócratas mandaban a sus hijos a formarse a veces directamente en la península o en Europa, ¿no? Pero no era un flujo muy constante que se diga. Y eso no pasó sino hasta mucho tiempo después. En ese primer momento en que se establece el proceso de implantación en América, la ruptura es casi total. De hecho, es una de las cosas que se destaca mucho del proceso de la conquista, que era que de alguna manera el español que salía de España para irse a América quería y rompía toda ley y toda tradición antigua que había tenido en España para crear algo nuevo y fundar algo nuevo en América. Era básicamente la concepción de lo que se entendía que era América. Sí, como un espacio para la aventura. Es un espacio para aventura, un espacio para crear algo nuevo sin las ataduras del viejo continente. Eso está, te voy a decir en qué texto está. Eso lo leí yo en este historiador colombiano que se llama Germán Arciniegas. Muy bueno, por cierto. Tiene un libro que se llama Tierra Firme y otros ensayos. Habla acerca de eso, ¿no?
de la forma del ideario de América en el español que iba a América. Sí, es que eso igual también tiene mucho que ver con todos esos textos que se comienzan a escribir en un momento determinado. No sé si era ya durante el mismo proceso de los inicios de los descubrimientos de estos territorios, que era esto de Tomás Moro, la utopía y todas estas cuestiones, como de encontrar un lugar, precisamente como dices, nuevo, en donde pudiera fundarse una sociedad eh, como diferente, con unas normas diferentes, con una forma de vivir diferente. Era como un poco como el idealismo que se escondía detrás de ese tipo de escritos. Y que de alguna u otra forma, pero bueno, también había una intención de ciertos sectores, pues de ver, de enriquecerse, de ver si se encontraban con oro o con alguna cuestión que luego les permitiera ascender de estamentos, que era precisamente lo que hablábamos, por ejemplo, en el video de Estocado. Es correcto, sí. Sí, Algo que por cierto era muy difícil en el viejo continente en aquel momento. claro, entonces el nuevo continente era precisamente como un espacio para abrir esa, para romper ese viejo sistema estamental. Pero bueno, vamos a seguir dándole Los play. Huren fueron gestores de las minas de Almagro y las gestionaban a través de trabajo esclavo. Trabajo esclavo que luego instauraron los Bolívar junto con otras familias nobles y gran burguesas en el Virreinato de Nueva Granada y particularmente en las plantaciones de cacao. El padre de Simón Bolívar, Juan Vicente Bolívar y Ponte, fue un gran hacendado y terrateniente de plantaciones de cacao en la Capitanía General de Venezuela. Y esas plantaciones de cacao, que la llevaban él y otros mantuanos, es decir, burguesía y nobleza criolla, se mantenían a través de trabajo esclavo. Todavía hoy en Venezuela quedan descendientes de los Huren, Espinosa de los Monteros, Hedler, todos parientes en mayor o menor grado de Simón Bolívar. Por tanto, para que empecemos a situar históricamente desde una perspectiva materialista de clase a la figura de Simón Bolívar, resumamos. Simón Bolívar tenía sangre noble española y alemana. El origen de su nobleza castellana es medieval. El origen de su vinculación con Castilla era la administración financiera de la Casa Fúcar, el mayor banco del mundo en la primera mitad del siglo XVI, y la conexión de esta con el Reino de España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Su familia gozaba desde la primera mitad del siglo XVI de atributos sociales, económicos y políticos de la nobleza castellana destacada, mayorazgos, casas palacios, altos cargos en la administración, vinculación a órdenes de caballería, etc. Estos bienes, cargos y conexiones no eran accesibles a una nobleza base, hidalguía genérica, sino que demuestran la adscripción a un estrato social de nobleza distinguida. Los antepasados de Simón Bolívar contribuyeron decisivamente a la conformación del protocapitalismo en Europa y España, y después llevaron esta dinámica a Venezuela, en donde la utilizaron para la producción de cacao, lo que les permitió obtener una gran riqueza durante siglos. A sus 16 años... Sí, y bueno, ya con esta Me- última reflexión terminamos esta primera parte, esta primera parte, primer bloque. primer Sí, bloque, sí. hay algo allí complicado. Ok, los antepasados de Simón Bolívar contribuyeron. Con lo demás no tengo realmente tampoco un gran problema. Sí, los antepasados de Bolívar pueden haber sido vinculados al mayorazgo, tipo de cosas. Sí, en líneas generales es cierto. Igualmente, lo que hemos dicho hasta ahora, no sabemos en qué punto cambia eso o afecta eso a la personalidad de Bolívar o a los hechos en los que participó. Sobre todo teniendo en cuenta que lo que caracterizó a los hechos de la vida de Bolívar fue la destrucción de todo eso que dice él que lo determinó. Exacto, que ese es como el elemento irónico, porque si Sí, precisamente todos los antepasados de Bolívar, incluidos también su propio padre, eh, ayudaron y fueron decisivos en la conformación de ese protocapitalismo que se aplicó en Europa y en España y que luego llevaron a Venezuela, bajo esa mirada, entonces Bolívar tendría que haber mantenido ese modelo. No tendría que haberlo destruido. No debió haber sido el que lo debe haber destruido, sino influenciado precisamente por esas corrientes de pensamiento, debió haberle dado
vamos a decir, extender, digamos, la dinámica, el movimiento de esta forma de organización en la cual había una clase blanca de origen europeo que tenía el control y el dominio, y los demás todos estaban en una situación básicamente de esclavitud. Pero ahí también hay un elemento importante, y es que si que has mencionado como que Armesilla, y lo he escuchado también de otras personas que defienden o que señalan esta idea de que hubo normas para evitar la esclavitud en España y todo lo demás. Bueno, aquí literalmente está admitiendo que sí hubo esclavitud, porque ha reconocido que, al menos en la producción de cacao de la familia de los antepasados de Simón Bolívar, que llegaron aquí desde hace bastante tiempo, se utilizó mano de obra esclava. Entonces, en efecto, sí hubo esclavitud en América. Es correcto, al menos por allí, bueno, ¿cómo llamaríamos esto? Es una, cuando tú mismo te lanzas un argumento que después contradice lo que está diciendo. Eso tiene un nombre, una figura en la retórica y en psicología. No sabría, no desconozco esa terminología. Sí, tiene un nombre en psicología cuando tú dices algo que de alguna manera contradice lo que estás diciendo. Es como es un tipo de lapsus, pero no recuerdo cómo se llama. Ajá, el otro punto que está aquí. Utilizaron estas dinámicas para la producción del cacao, lo que les permitió mantener una gran riqueza durante siglos. Ajá, pero tu capitalismo en Europa y España después llevaron estas dinámicas a Venezuela. Mira, yo siempre he querido, este es uno de mis sueños, es tener una pequeña investigación o algo que determinara en qué grado y en qué forma el capitalismo termina también gestándose de alguna manera en América, pero no como que aquí nace el capitalismo, sino que aquí estaban los procesos de acumulación que iban a parar a las metrópolis europeas y que se gestaban aquí de esta manera. Yo sé que los hay en algunas otras partes, pero al menos aquí en Venezuela no recuerdo o no he encontrado bibliografía que me hable acerca de los procesos de acumulación de capital como tal, o de lo que después va a terminar desarrollándose como capital. Marx tendría, para esto utiliza la categoría de acumulación originaria. Acá. Yo sé que se puede demostrar. La cuestión está en que no hay los datos acerca del proceso de historia económica, porque yo puedo demostrar perfectamente que sí, aquí en Venezuela hubo un proceso de acumulación, de creación de una casta que acumulaba una gran cantidad de riquezas, pero de allí enlazarlo con el capitalismo mundial es el punto difícil. Porque hasta donde sabemos, el comercio se daba principalmente con la metrópolis, con España. Sí, durante mucho tiempo. Al menos hasta el siglo XVIII, que fue que comenzó a haber contrabando con Reino Unido. Había un contrabando con el Reino Unido y ellos, no sé si Armicias lo menciona, pero... Sí, él lo menciona. Los principales... No, pero aparte del Reino Unido, que es el único que siempre menciona, había una zona un espacio de comercio muy importante, más que con el Reino Unido, con Holanda. Y otra cosa para también... Era más fácil, sí, para Venezuela en particular era más fácil con Holanda por el hecho de que aquí al frente tenemos a Curazao, Bonaire y... no me acuerdo cómo se llama la otra. Y estas islas que pertenecían a Holanda. Y el comercio era más fácil directamente con ellos. De hecho, hay una teoría, hay una serie de trabajos que te dicen que puedes vincular el seguimiento y el tipo de formación que tenían. Las personas que viven hacia el occidente del país en Venezuela tienen más influencia del judaísmo y más influencia del protestantismo holandés por la cercanía con Holanda y el comercio directo con Holanda. Y está la cuestión de que la principal influencia judía en Venezuela, hay un cementerio judío incluso, está en Coro, por la cercanía con las colonias holandesas. Y del otro lado, como era Trinidad y Tobago y las Antillas británicas, hay más influencia del pensamiento británico. Sí. Y otra cosa que también quería mencionar es que también, aparte del contrabando con Reino Unido, con Holanda, creo que incluso con bucaneros franceses también hubo contrabando. Y aparte de eso, también había contrabando entre las propias colonias. Sí, había un contrabando entre las propias colonias y había también un comercio constante. A finales del siglo XVIII se estableció un comercio constante entre la Capitanía General de Venezuela
y el Virreinato de México. Ujú. ¿Cómo se llama el de México? Nueva Castilla. Nueva España, No, perdón. Nueva España. El Virreinato de la Nueva España, con México como tal. Había una serie de un sector de un comercio muy importante hacia el Virreinato de la Nueva España, también aquí. Que por cierto, ese fue el que terminó, esto creo que no lo mencionó Armesillas, terminó fallando y deteriorándose a finales del 18 y principios del 19, cuando estalla la guerra entre España e Inglaterra, batalla de Trafalgar, caída de la Armada, básicamente, prácticamente desarticulación de la Armada Española, y a Venezuela, por ejemplo, la Capitanía General de Venezuela no le quedó de otra que conversar con los ingleses porque no podías conversar con los españoles ni aunque quisieras porque no te llegaban los barcos. No había barcos suficientes, no había una flota mercante suficiente para trabajar, para comerciar con España, con la metrópolis, y no te queda otra que si no quieres perder la producción, bueno, vendértela por debajo de cuerdas a los ingleses y a los holandeses, y las autoridades tuvieron que hacerse la vista gorda, aunque sabían que eso pasaba. Pero es que porque la otra opción era perder por completo la producción y que tuvieras una rebelión en la colonia. Era Claro, complicado, no era tan fácil como la gente creía. claro. Creo que incluso hubo un acuerdo momentáneo en el siglo XVIII. Ahora no recuerdo el nombre del Sí hubo un acuerdo. acuerdo, sí hubo un Entre acuerdo Reino Unido y España para el tema de del libre libre comercio entre comercio. ellos. Sí lo hubo, es cierto. Fue breve. Ese acuerdo, por cierto, se rompe en 1804, que empieza una seria crisis en Venezuela por eso. No había productos suficientes de importación, no había moneda suficiente e empieza un proceso inflacionario Sí, eso terrible igual, en Panamá. la economía venezolana en ese momento, que cuando estalla la guerra de independencia era porque tenías atrás una crisis económica de 6, 8 años seguidos. Claro, sí, es el mismo caso que el de Panamá, igualito. Crisis así de la última década del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Precisamente por esa falta de acceso a, a ese comercio que precisamente enriqueció mucho a las colonias durante buena parte del siglo XVIII y que luego tuvieron que recurrir como a otras formas de generar, ¿cómo se le llama esto? De generar excedentes, ingresos. Sí, de generar De cubrir, ingresos. de cubrir los déficits que estaban teniendo. Una cosa que mencionaste fue el comercio con Francia. El comercio con Francia ya no se menciona tanto y Armesillas creo que hace poco hincapié en Francia, pero la influencia de Francia y del pensamiento francés fue muy importante para las rebeliones de las colonias españolas, sobre todo por Haití. Sí, pero O bueno, sea, el ejemplo de Haití y las noticias que llegaban de Haití acerca de las rebeliones, de la revolución y de todo eso, fue muy influyente en el pensamiento, en el pensamiento de las colonias al momento momentos previos de la revolución. sí, sí. Bueno, eso lo dejamos para más adelante. Ahora sí hay que cerrar nuestra primera etapa. Hemos avanzado 8 minutos. Ah, Dios Esperamos mío. avanzar un poco más en la siguiente etapa. Entonces nos vemos hasta la próxima. Vale, hasta luego, nos vemos pronto.